Pues muchas emociones encontradas. Yo sé que muchos vienen regresando de sus vacaciones, porque sí se fueron de vacaciones, no tomaron vacaciones. Algunos a lo mejor vienen así como con el ánimo de decir, bueno, pero de alguna manera pues como que no sentimos que de momento hubiera tantas modificaciones a nivel laboral. Sin embargo, el curso lo diseñamos porque como asesora de PAC, el SAT nos empezó a mandar las guías para su revisión y empezamos a detectar algunas situaciones que el SAT, a través de un documento que vamos a ver más adelante, nos está pidiendo a los PACs que levantemos banderas y alertas sobre cierta información de los FDIs. Entonces, ¿qué está pasando? Que de pronto la autoridad está mandando muchos cruces de información a través de los cruces que hacen con declaraciones y los FDIs, y en el tema laboral encontraron muchos errores, pero errores de los PACs, no tanto de los patrones salud. Y entonces en esos errores, ¿qué detectan? Bueno, que de pronto no hay una parte en el comprobante donde se informe si se hizo un cálculo anual o no, por ejemplo. O sea, no es como la DIM, ¿no? Que tú le ponías, sí se hizo cálculo anual y ya le poníamos datos. Acá no, el comprobante, hay información que de pronto sí hay que rastrear o que hay que hacerle ahí un cálculo, una sumatoria para saber si se hizo cálculo, si hay una retención, si hay un subsidio aplicado correctamente, etcétera. Y eso es lo que está propiciando en la autoridad, pues la modificación de guías. Pero viene de la mano con otra cuestión. Resulta que a partir de la publicación de la reforma laboral se establecen mecanismos interesantísimos donde interviene totalmente el medio electrónico y se reconoce el expediente electrónico para utilizarse no solamente por la autoridad laboral, sino que se firman convenios de colaboración entre distintas dependencias. Entonces, empezamos a notar que quieren fortalecer al CFDI y al complemento de nómina porque el CFDI es un nuevo elemento de prueba reconocido también para el ámbito laboral. Y entonces, eso no ocurrió con la legislación anterior. Con la legislación anterior todavía estábamos con el tema de que necesitábamos los recibos de nómina firmados y no, ahora vamos a ver que el enfoque es totalmente diferente. Incluso se empiezan a tocar varios artículos para prevenir la necesidad de contar con expedientes electrónicos, contratos electrónicos, comunicación electrónica al trabajador, y entonces empezamos a ver que cambian las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque ya hay más presencia del uso de documentos electrónicos. Y en estos días resultó que a través de las pláticas con el SAT, nos enteramos, y yo creo que se dieron cuenta porque se publicó hace 2 semanas, que se firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera y el IMSS. Y entonces otro aspecto importante que también viene a tocar a los trabajadores es que al firmar ese convenio de colaboración es porque se va a analizar las cuentas bancarias de todos los trabajadores para ver la congruencia respecto de los FDIs y de la información de su declaración. Entonces ven al trabajador como un contribuyente más. Es parte de elevar los niveles de recaudación, entonces hay que tener también un especial cuidado en la información que timbramos, la calidad del dato, la información que sea congruente con su cumplimiento de obligaciones, pero también de pronto platicar con el trabajador para saber si el trabajador por ahí no tiene otros movimientos bancarios, porque pues seguramente le van a pedir que rinda cuentas. Recientemente tuve el caso de una chica que son gemelas ellas, y al ser gemelas hay mucha competencia entre ellas. Una trabaja en una empresa, otra trabaja en el sector público, y entonces la hermana pues tiene una pareja, su novio es francés, no radica aquí en el país, van y vienen, pero ya tienen un hijo en común. Y la hermana gemela como que envidia mucho de la otra, ¿no? O sea, quisiera estar en su lugar. Y entonces hay algo que yo le llamo actos de amor malentendidos, porque resulta ser que con esta cacería de brujas que están ejecutando la Secretaría de la Función Pública con las dependencias para revisar que no hay actos de corrupción, a los empleados de confianza de ciertas secretarías les está pidiendo la Secretaría de la Función Pública que exhiban sus estados de cuenta bancarios,
precisamente para ver la congruencia entre, bueno, su declaración patrimonial, su nivel de salario y los movimientos que ellos realizan. Y es un tema voluntario, ¿eh? No es una cuestión ahí como de ley o no. A ver, eres empleado de confianza, tienes un cierto cargo, te invito a que proporciones tu información. Entonces, la hermana tiene varios depósitos del novio que le manda de Francia. O sea, estamos hablando de que al mes llega a tener depósitos hasta de 1 millón de pesos. Y ese dinero, según ella, se lo guarda y aquí al novio, pues él lo utiliza para su negocio. No estamos seguros de qué negocio tenga. Y ese es el tema más interesante, porque le digo, a ver, bueno, pero él qué hace en Francia, o sea, ¿qué se dedica? ¿Tiene una empresa? Pues no sé, son sus negocios y yo no me meto en esas cosas y yo confío y... Pues sí, pero ¿por qué te tiene que mandar el dinero a ti, no? O sea, finalmente si tiene una empresa, pues lo lógico es que lo haga otra razón social. Pero bueno, ella le está cachando el dinero y entonces cuando le piden los movimientos bancarios, entra así como en tensión y dice, pues yo de dónde voy a explicar este recurso. Y entonces lo primero que hace es transferirle dinero a la hermana. Entonces la hermana dice, no, te echo la mano, mándame el dinero y ya resuelve tus problemas y yo luego te lo regreso. Entonces a mí la que me habló fue la hermana y me dice... Pero ya me depositaron el recurso, ¿qué hacemos? Le digo, pues eso es lavado de dinero. Le digo, ¿qué hacemos? Declararlo, vacunarlo, pagar el impuesto. No, pero es que ¿cómo? Sí, mira, que es que yo le hice el favor, ese es el punto. A ver, ella lo hizo para dejar su cuenta bancaria en un saldo mínimo. Pero el dato se queda guardado, o sea, no se borra. Y algo que creo que la gente no ha entendido es que inteligencia financiera tiene acceso a mucha información. Cuando nos toca ir a los PACs a hacer algunas revisiones o visitas al SAT, hay un área muy interesante, es como el doble de esta habitación, y hay pantallas en todas las paredes, y hay chavitos, literal, que están monitoreando las pantallas y no aparecen grandes datos, aparece el RFC, aparece una fecha y aparece una cifra. Ellos no saben de qué persona estamos hablando, ellos nada más están ahí monitoreando y ciertas cifras, como que ellos las resaltan, las cachan y las van guardando en un expediente. Entonces había un chavito que teníamos ahí al lado y yo le empecé a preguntar, le digo, oye, bueno, ¿y realmente tú qué monitoreas o qué rastreas? Dice, pues no tenemos idea. Obviamente esta es información bancaria, cada persona monitorea bancos distintos. Dice, pero nuestra misión es encontrar movimientos arriba de 50,000 pesos. En el ratito que yo le estaba preguntando al chavito, porque ellos siguen trabajando, que yo estaba ahí viendo con él y todo, agarró 6 movimientos de un RFC, sabrá Dios de quién sería, y los juntó en un expediente. Entonces, hay mucha información que se comunica, tanto de patrones como de empresas, como de personas físicas. Por eso hay que tomar en cuenta que estas relaciones de trabajo, estas relaciones de prestación de servicio, nos van a llevar a otro nivel. Y entonces el patrón también debe de estar consciente de que hay mucha información que se comparte. Y lo comento porque más adelante vamos a platicar de los esquemas de subcontratación, de esquemas a lo mejor donde el patrón trata de evitar su carga laboral y no encuentra el mecanismo adecuado, porque hay muchos cursos donde me dicen, pues sabes qué, Penny, es que el trabajador yo lo registré con 2 salarios mínimos y lo demás se lo pago por fuera. ¿Pero a qué te refieres a que se lo pagas por fuera? No, pues se lo doy en efectivo. ¿Y qué hacen con el efectivo? No, pues lo depositamos. Pues es lo mismo, ¿no? O sea, al final va a haber aquí una incongruencia. Entonces, los medios electrónicos van a empezar a gobernar muchos aspectos de nuestra vida, pero ahora con la combinación lavado de dinero viene un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque entonces no solamente es el análisis de si cumpliste o no con tu contribución. Porque ahí te va una noticia, las empresas que en realidad lavan dinero, lo primero que hacen son pagar sus impuestos. Porque la premisa del lavado de dinero es no llames la atención. En serio. Y entonces ellos sacan las licencias que tengan que sacar, pagan los permisos, los impuestos que tengan que pagar para no tener un auditor que esté vigilando sus operaciones. Esa es la primera premisa. Hay empresas que así funcionan y trafican comprobantes, pero no trafican comprobantes para venderlos y para que el otro los deduzca, no, trafican con comprobantes para aparentar una operación comercial normal y que no se ha cuestionado el origen de los recursos que ellos depositan a los bancos, porque el banco te pide, bueno, ok, me vas a depositar en efectivo,
pero ¿de dónde proviene ese dinero? Ah, pues es que tengo farmacias, es que tengo mueblerías, e inventan operaciones, aparentan que facturan, que tienen clientes, que tienen personal para justificar el origen del recurso que ellos pretenden ocultar y disfrazarlo de otra cosa. Entonces, el tema del lavado, pues es muy fácil que se detecte por sistema financiero, porque ellos analizan el comportamiento de las cuentas. Pero, ¿en qué momento entonces nosotros transitamos a un tema digital? Y esa es la parte interesante, la combinación de CFDIs con información financiera hace más efectivo el trabajo no solo del SAT, sino del Seguro Social, Secretaría del Trabajo y obviamente inteligencia financiera. Entonces, hay mucha información, créanme, que ellos conocen. A mí lo que me asusta es que de pronto platicando con funcionarios de inteligencia financiera, les digo, bueno, pues si tienes tanto acceso a tanta información, pues ya, o sea, ¿para qué le hacemos al cuento? No, pues ya sabes contra qué tienes que ir, a quién tienes que revisar, pues ya, listo. No, es que no podemos iniciar una investigación así nada más, es cuando intervienen varios factores. Y número 2, y eso se me hizo muy maquiavélico, de pronto hay gente a la que la dejan para que se haga el problema más grande y entonces ya llegan con un tema de pena corporal. Entonces se me hace muy macabro, ¿no? Porque ya saben a lo mejor qué tal empresa o qué tal contribuyente pues está fallando, no está declarando, pero te dejan para que se haga después una pelotota y ya llegan con todo el tema penal. Entonces, los documentos electrónicos tienen muchos controles de seguridad. A diferencia del papel, lo que vamos a ver en la reforma laboral es que vamos a ver muchos artículos que sí se arraigan al trámite en papel, pero muchos ya te dan la opción del tema electrónico. ¿Pero por qué es tan importante para ellos el tema electrónico? Porque el documento electrónico comunica la información en tiempo real. Cuando manejamos papel, tenemos que revisar el papel, a ver qué dice, cotejar. En cambio, cuando revisamos un documento electrónico, el documento electrónico comunica información en fracciones de segundo. Por eso esta reforma es tan importante. Esta se publicó hace más de 10 años. Y yo recuerdo los primeros cursos que di, cuando se inventaron estos artículos de esta sección del Código Fiscal, la mayoría de cursos de reforma se brincaban esta sección, porque decían, no, que archivos electrónicos, documentos electrónicos, no, vamos a pasar a otro tema. Y no, la realidad es que desde hace más de 10 años se ha venido creando el escenario para que todo se digitalice, para que todo se comunique en tiempo real. Por eso dice que cuando las disposiciones fiscales obligan a presentar documentos, dice, estos deberán ser digitales. Es decir, desde hace más de 10 años, Código Fiscal de la Federación no reconoce el documento en papel. Existe el papel por una transición y porque de pronto hubieron declaraciones y trámites que, bueno, por esta transición se siguieron presentando en papel. Pero la idea es abolir el papel y quedarnos con un documento electrónico, porque no solamente comunica información más rápido, sino porque tiene más elementos de seguridad. Lo que le da la seguridad al documento electrónico es precisamente la firma electrónica avanzada, por eso se establece la necesidad de contar con esa firma electrónica avanzada en el documento, y aunque prevé el artículo que las autoridades fiscales pueden autorizar el uso de otras firmas, como el uso de una contraseña, la realidad es que es más seguro un documento electrónico que un documento en papel. Este documento que te estoy poniendo aquí, cuando yo lo vi, a mí me da mucha nostalgia, porque no me tocó vivirlo, obviamente, pero me platicaba mi papá que cuando él era joven, hace muchos años, dice, nosotros dábamos recibos de honorarios, y lo que le daba validez al papel, al recibo de honorarios, era esto, es un timbre. Entonces los timbres tú los comprabas en las oficinas de Hacienda, y el timbre realmente era tu impuesto, entonces tú se lo adherías al recibo y eso era lo que hacía válido al recibo. Y sí, o sea, con el papel siempre se han buscado elementos que le den seguridad al papel. Recuerda con las facturas, yo recuerdo un cambio muy importante cuando se implementó lo de la cédula fiscal. Y yo recuerdo la época en la que todo el mundo, no, que la cédula, que hay que tramitarla. Me acuerdo que hasta la enmicaban, ¿no? Y ya la colgaban y no, mira, y la cédula, y cuídala, y después, ¿qué fue? Pues los datos del impresor, y luego la aprobación de SICOFI. Es decir, siempre el papel ha buscado la manera de tener un control que lo haga válido, pero siempre también encontramos una manera de abolir ese control. Entonces, lo que pasaba con los recibos y el timbre es que me platicaba mi papá que pues no faltó el contador que encontró la manera de reciclar los timbres. Entonces, si tú pones el papel en una salida de vapor,
puedes despegarlo sin que se rompa el papel. Y entonces quitaban los timbres y los adherían en otros recibos. Entonces, al final, siempre con el tema físico vamos a encontrar medidas que rompen los controles. Por esa razón es que se confía más en un documento electrónico, pero de pronto la gente duda y me dice, pero de verdad, Penny, si es más seguro un archivo electrónico. Digo, ya nos acoplamos al uso de las facturas, pero de verdad sí son más seguras que el papel, y la realidad es que sí. Por eso es tan importante que vayamos adentrándonos un poco más a este tema, porque en un lapso de 2 años el tema laboral le va a pasar lo que al tema fiscal, totalmente se va a digitalizar, y entonces eso que ahora manejas en un papel o en un control físico, lo vas a empezar a manejar ahora en controles electrónicos. Lo que necesitamos más bien es aprender de cómo funciona, de por qué es válido. Y entonces, creo que uno de los errores ha sido que queremos aplicar reglas del mundo físico al mundo electrónico. Y entonces, ¿qué pasa? Que de pronto, pues sí, tenemos un documento electrónico, pero ¿qué es lo primero que haces? Ah, pues lo imprimo. Ah, pues veo la representación impresa. Yo todavía me ha tocado ver establecimientos o tiendas departamentales donde la gente se pelea por su representación impresa. Se enojan si no se los imprimes. ¿Y por qué? Y te voy a denunciar en el SAT. A ver, pues ya se la mandamos al correo. No. Quiero que me lo entregues así. Y es lógico, ¿por qué? Porque el documento electrónico realmente es el impulso de tu computadora. Es algo que no puedes ver y no puedes tocar, esa parte la entiendo, pero al final hay elementos para validar ese archivo electrónico, y eso es lo que tenemos ahora que entender, cuál es el proceso para que funcionen mejor. Y lo comento porque en el 2005, si tú recordarás, había un impuesto que resultó inconstitucional, que se llamaba ISCAS. Ese impuesto generó muchos problemas, incluso recuerdo en aquel año, hubieron como 25 resoluciones misceláneas, en un año. Me acuerdo que había una resolución un lunes y el viernes se publicaba otra, y, o sea, era un caos ese. Y entonces los empresarios pues se amparaban, pero para poderte subir al amparo tenías que mostrar tu primer acto de aplicación, que era tu declaración del ISCAS. Entonces, en aquella época las declaraciones ya eran electrónicas. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Que el empresario pues aporta como elemento de prueba pues su declaración, que es la impresión de la hojita de que ya pagaste, y ¿qué decían los jueces? No, pues esa hojita, ¿qué? O sea, pues esa hojita cualquiera la puede hacer. O sea, eso no es un formato oficial. Yo quiero ver un formato del banco con el sello, o sea, pues esa hojita no me sirve. No, pues es que ahora las declaraciones son así, entonces, pues es la impresión. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los contribuyentes? Contrataban a notarios, los llevaban a las empresas, los sentaban enfrente de la computadora para certificar que la hojita que salía era la declaración. No, y los notarios se prestaban a eso, y cobraban por eso. Me acuerdo de aquella época era carísimo. De aquella época 5,000 pesos por sentar ahí al notario y que te certificara. Y luego no servía porque, pues sí, pues sale la hoja de la impresora, pero pues, ¿cómo sabemos que eso es la declaración? Entonces, aquí en esta tesis, el legislador reconoce los avances de la tecnología, por lo que contempla la posibilidad de que los juicios seguidos ante los tribunales se exhiban y se valoren elementos probatorios distintos a los convencionales. Es decir, entendieron que teníamos que empezar a convivir con documentos electrónicos, lo entendieron, pero también entendieron que no deben de sujetarse a las reglas convencionales. Es decir, no podemos analizar con las reglas de un mundo físico un documento que se genera en una instancia totalmente electrónica. Gracias a Dios lo fueron entendiendo, y por eso es que hemos ido evolucionando en la calidad de lo que revisamos ahora de esos archivos. Pero hay algo muy importante, por eso esta tesis la tienen que subrayar, es muy importante para lo que vamos a ver. No todos los documentos electrónicos se generan en el contribuyente o en el particular. Hay documentos electrónicos que tú generas a través de una plataforma, Seguro Social, Infonavit, SAT, y entonces a través de la página, a través de una aplicación, haces un trámite o haces una operación y generas un resultado, que finalmente es un documento electrónico. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a toparnos con que hay muchas autoridades donde hacemos el trámite directamente en la página. Ejemplo, Seguro Social. Y entonces, ¿qué pasó con el Seguro Social? ¿Qué pasó con Infonavit? Que de pronto ellos también se comenzaron a digitalizar. Y yo recuerdo
con los trabajadores, esa transición de hacer el trámite físico de dar de alta al trabajador, hacerlo a través del INSSE, fue de veras un cambio radical, incluso para ellos. Había trabajadores que peleaban su hoja rosa y decían, no, es que mi hoja rosa, no, es que ya no hay hoja rosa. No, pues a mí me dijeron y yo quiero mi hoja rosa. Híjole, es que pues ahora es esta, ¿no? Es más, me acuerdo una amiga, una contadora, llegó a comprar papel de color rosa, en serio, para imprimirles las constancias. Pues es que se están peleando la hoja rosa y ya me cansé de explicarles que ahora es por internet. Entonces, ¿qué pasaba? Que de repente el trabajador tenía alguna controversia, algún elemento que quería probar y decía, pues es que esta hojita, pues ¿cómo lo compruebo? Entonces, que te decían, no, pues métete a la página del Seguro Social, imprímele su constancia, ya, con eso es un documento válido. Entonces, por eso esta tesis es tan importante, porque es la primera que deja precedente en materia de la consulta de páginas oficiales. Y entonces, certificaciones sobre consultas de la cuenta individual de un trabajador. Dice, al constituir documentos previstos en el artículo 4 del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, constituyen una prueba idónea para acreditar los extremos que en ellos contienen, salvo prueba en contrario. Es decir, si la autoridad no lo niega, no lo controvierte, lo avala, pues esa impresión de la página web es válida. Por eso es tan importante comprenderlo, porque entonces hay documentos que no se van a generar dentro del ente, se van a generar por un externo, pero la impresión, la validación de ese trámite también se considera un elemento de prueba válido.